Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a otra nueva clase sobre lógica. Ahora nos centraremos en cuestiones más relacionadas con la lógica clásica, cosas más propias de la lógica clásica, que se resume en unas ciertas técnicas que se utilizan de manera más o menos intuitiva. Lo que nosotros haremos será demostrarlas. Como ya veremos, a pesar de que estas técnicas son intuitivas, la demostración no es del todo trivial y por lo tanto nos sirve como ejercicio para practicar todas las cosas que hemos visto en clases anteriores. Lo primero que vamos a revisar va a ser las técnicas de introducción y eliminación de conjuntores y disyuntores. Como dije recién, esta cosa es muy intuitiva, uno lo puede aplicar. O sea, uno ve la técnica y dice, esta cuestión es evidente por sí sola. ¿Sí? Pero la demostración no lo es tanto. Y esa es la parte que a nosotros nos interesa. Lo otro son propiedades de la lógica clásica, como son el tercero excluido, el principio del tercero excluido y el de no contradicción. El tercero excluido nos dice que la expresión alfa y no alfa, alfa o no alfa, eso es una tautología, independiente de lo que diga alfa. Se le llama principio del tercero excluido porque nos está diciendo que una afirmación alfa puede ser verdadera o falsa. No hay tercer valor, por decirlo así. También se le llama tertium non datur. No hay tercer valor en latín. A partir de eso se puede inferir también el principio de no contradicción, que nos dice que la negación de alfa y no alfa es una tautología. ¿Qué significa esa cosa? Existen varias formas de expresarlo. Una es que alfa y no alfa no puede ser un teorema. La negación de alfa y no alfa es un teorema. Eso quiere decir que no es cierto que alfa y no alfa. O sea, una expresión alfa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Esto lo vamos a revisar con más detalle cuando revisemos la semántica. Cuando introduzcamos lo que son los valores de verdad y el significado de tautología y contradicción y todas esas cosas. Por ahora, una tautología es un teorema básicamente. Y una contradicción es la negación de un teorema. Eso es para nosotros, en este momento, tautología y contradicción. Bueno, a partir de estas cosas se infieren algunas propiedades que son deseables en la lógica. Una de ellas es el principio de explosión. El principio de explosión te dice que si tu conjunto de premisas es contradictorio, entonces puedes inferir cualquier cosa. Esto se utiliza mucho para examinar las demostraciones. Si el conjunto de premisas tiene algo que se contradice, tiene un alfa y un no alfa, entonces a partir de todo ese conjunto de premisas puedes inferir lo que quieras. Y son cosas que no deseamos, o sea, no queremos que nuestro conjunto de premisas sea contradictorio. Es la razón de por qué no queremos que nuestras premisas sean contradictorias. Si son contradictorias, podemos inferir cualquier cosa. Los caballos vuelan, no sé, lo que sea. El sol es verde. Si el conjunto de premisas es contradictorio, infiere lo que sea. Sirve para invalidar argumentos. Basta con revisar las premisas. Hay otra regla de inferencia que es la eliminación de la disyunción a través de tres términos, que es una especie de expansión del modus ponens, por decirlo así. Este dice, si a partir de una expresión alfa se infiere una gamma, y a partir de una expresión beta también se infiere gamma, y además alfa o beta es una tautología, entonces gamma es una tautología. Es un poco difícil de expresar en palabras, así al aire. Es mucho más sintético, más fácil cuando está escrito. Vamos a revisar esa demostración y vamos a ver cómo se ocupa también. Existe también la prueba por casos. Esta nos dice que si una expresión beta se infiere a partir de un alfa y la misma beta se infiere a partir de la negación del alfa, entonces beta es una tautología, ¿sí? O un teorema, ¿cierto? O sea, si una expresión beta la puedo inferir a partir de alguna expresión y de la negación de esa expresión, entonces beta es tautología, de inmediato. O teorema. En este momento teorema y tautología significan lo mismo, pero como veremos más adelante,
El concepto de tautología es más bien semántico. En cambio, el teorema es deductivo. Tenemos también el principio de... No es principio, sino que es la técnica de reducción al absurdo. La reducción al absurdo es una de las técnicas que por lejos más se utilizan en matemática. A veces uno quiere demostrar una propiedad. Entonces lo que hace es ver qué pasa si tal propiedad no se cumple. Si esa propiedad no se cumple, y a partir de eso luego inferir beta, una expresión cualquiera, y a partir de que esa misma propiedad no se cumple, luego inferir la negación de beta, entonces tengo una contradicción. Por lo tanto, la expresión que yo dije que no se estaba cumpliendo como premisa, se debe cumplir. Porque si no lo hiciera, llega una contradicción. Formalmente uno dice, si a partir de alfa infiero beta y a partir de alfa infiero negación de beta, entonces la negación de alfa es tautología. Ahora, expresar esto en palabras con toda esta cuestión es un poco difícil, así que también lo vamos a escribir y vamos a hacer la demostración paso a paso. Pero esta cuestión se utiliza mucho, por ejemplo, cuando demuestras que raíz de 2 no puede ser un número racional. ¿Qué hace? Dice, supongamos que raíz de 2 es racional. ¿No es cierto? Raíz de 2 es racional. Entonces, si es racional, lo puedo expresar como cociente de 2 enteros. P partido por Q. Y más encima simplificado, o sea, irreducible. Pesco esa cuestión, la elevo al cuadrado, tengo que 2 es igual a P cuadrado partido por Q cuadrado. Pero tengo que P cuadrado partido por Q cuadrado sigue siendo irreducible, pero me dan 2, por lo tanto son reducibles. Eso es una contradicción, por lo tanto raíz de 2 no puede ser racional. Ahí es cuando se utiliza reducción al absurdo. Y así con muchas otras demostraciones que aparecen en cursos de matemática de aquí al infinito. Va a aparecer siempre. Vamos a explicar por qué esa técnica funciona y cómo se construye. Y de eso va a tratar el video de hoy día. Así que vamos a la pizarra. Bien, como decíamos recién, vamos a revisar primero las técnicas de introducción y eliminación de conjuntores y disyuntores. Tenemos una eliminación, tenemos una introducción de la disyunción y lo mismo para las conjunciones. Tenemos una introducción de la conjunción y tenemos la eliminación. Estas cosas se expresan de la siguiente manera. La introducción de la disyunción es, si tengo una premisa alfa, entonces a partir de esto yo puedo inferir alfa o beta. Aquí he agregado una disyunción. Esta expresión que está acá es cualquiera. Es cualquier cosa. Voy a borrar esa cosa porque se ve feo. Pero ese beta es una cosa cualquiera. La eliminación de la disyunción es la siguiente cosa. Si tengo alfa o beta y tengo la negación de alfa, entonces a partir de esto yo infiero beta. Alternativamente se puede presentar así. Tengo alfa o beta y la negación de beta. A partir de esto infiero alfa. ¿Te fijas? Aquí está la negación de uno de los elementos que está dentro de esta disyunción. La negación de alguno de los elementos dentro de la disyunción, dejando el otro como conclusión. ¿Sí? Ese es la eliminación de la disyunción. Para la conjunción, esta es la introducción de la conjunción. Si tengo alfa y beta metido en la premisa, entonces yo puedo concluir alfa y beta. Y la eliminación es, si tengo alfa y beta en la premisa, entonces yo puedo inferir cualquiera de estos dos. Puedo inferir alfa, ¿cierto? Si tengo alfa y beta, entonces puedo inferir beta. Estas son eliminaciones de las conjunciones. Como puedes ver, estas reglas son muy intuitivas. Uno dice, esto no es necesario demostrarlo porque es evidente por sí mismo. Y si dice así, dice con toda la razón del mundo, estas cosas son evidentes por sí mismas. Pero eso no implica que no admitan demostración. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Demostración. Ahora, ¿por qué las vamos a revisar? Precisamente porque no son evidentes por sí mismas las demostraciones. No son tan sencillas. A pesar de que el resultado sí lo es. Y sirve de ejercicio para probar las técnicas que hemos estado desarrollando hasta ahora. Vamos a demostrar primero la introducción de la disyunción. ¿Cierto? Esta cosa decía así, tenemos alfa, a partir de esto se infiere alfa o beta. Vamos a ver cómo sale el razonamiento. Paso 1, vamos a usar una presunción. A partir de alfa se infiere alfa. Presunción. Paso 2, ahora aquí voy a aplicar el axioma 1. Este es alfa implica beta implica alfa. Esto es el axioma 1, ¿no es cierto? De los axiomas de Lucas-Lewis.
Pero además vamos a aplicar una monotonía. La monotonía la vamos a utilizar aquí para agregar esa premisa. Paso 3. Ahora vamos a hacer un modus ponens entre los pasos 2 y 1. Aquí vamos a inferir beta implica alfa. Esto es modus ponens 1, 2. Ya, aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjese que en el paso 4 yo puedo escribir negación de beta o alfa, ¿cierto? Esto es por la definición de lo o definición 3. Pero yo quiero llegar a esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo. Este es un truco que se aplica mucho en la práctica. Le pongo una negación acá y esto sigue siendo el axioma A1. Alfa implica no beta, implica alfa. Le aplico monotonía y esto se mantiene. Entonces, si agrego eso, tengo que agregar esto acá, ¿cierto? Porque es modus ponens entre estos dos. Entonces, no beta implica alfa. Si agrego negación acá, la definición de lo me va a decir beta o alfa. Y en el paso 5 tengo a partir de alfa se infiere alfa o beta. Esto es O simetría 4. Y ahí está, demostrado. ¿En qué consiste el truco de hacer las demostraciones? En citar los axiomas de la forma adecuada. De repente tú puedes ver que llegas a lo que necesitas, pero agregando un pequeño cambio puedes obtener las cosas justo de la forma en que lo exige el resultado al que quieres llegar. Y ahí está. Veamos ahora la eliminación de lo o eliminación. ¿En qué consiste la eliminación de lo? Si tienes alfa o beta y tienes la negación de alfa, entonces vas a llegar a beta, ¿cierto? Vamos a ver cómo sale la demostración de esta cosa. Paso 1. Partimos por alfa o beta, negación de alfa. A partir de esto puedo inferir alfa o beta. Esto es una presunción, ¿cierto? Esta cosa está contenido dentro de la premisa. Paso 2. De alfa o beta, la negación de alfa, ¿cierto? Esta premisa. Podemos concluir la negación de alfa. De nuevo, presunción, porque esto está contenido dentro de la premisa. Paso 3. Aquí voy a copiar esto. Copio esto, borro esta raya. Del paso 1 tengo que negación de alfa implica beta. Esto es por la definición de lo. Y ahora puedo hacer un modus ponens entre los pasos 2 y 3. Así que esto lo copio y voy a obtener beta. Esto es modus ponens 2 y 3. Y ahí está la demostración. Sencillísimo. Hago una pequeña interrupción para recordar que he hecho una página web donde están estas demostraciones escritas en látex. Así que se ven más decentes que aquí con mi letra, porque ¿para qué estamos con caga? Mi letra es más fea que la chucha. No se entiende ni mierda. Bueno, yo sí la entiendo. Yo creo que ustedes también la entienden porque me ven, porque yo las voy relatando. Pero igual está fea la wea. Así que te dejo el enlace a la página web donde están las demostraciones y las puedes leer de manera más clara. Y también podía hacerle clic a estas cosas raras que pone YouTube, te suscribí y esa campana. Pégale a la campana, culia, y así te enteráis cuando suba nuevos videos con cosas más raras y de lógica. Y esas cosas. Sigamos con las demostraciones. Ahora veamos la introducción de la conjunción. La introducción de la conjunción nos dice lo siguiente. Si tenemos alfa y beta en la premisa, entonces podemos inferir alfa y beta. ¿Cómo demostramos esta cosa? Vamos a ver cómo sale. Una forma de hacer esta demostración es haciendo una partida ingeniosa. Alfa o no beta, a partir de esto, y la doble negación de beta, a partir de esto se infiere negación de alfa. ¿Qué es esto que acabo de hacer acá? Esto de aquí es una o eliminación. Es una de las reglas que acabo de demostrar. Si te fijas, esto que está acá es la negación de esto que está acá. Por lo tanto, infiero la negación de alfa. Paso 2. A partir de la doble negación de beta, puedo inferir que la negación de alfa o no beta implica la negación de alfa. ¿Qué es esto? Esto es un teorema de deducción aplicado al paso 1. Ahora, a esto vamos a aplicarle un contrapositivo de la implicancia. Paso 3. Doble negación de alfa implica la negación de alfa o la negación de beta. Esto es contrapositivo de la implicancia al paso 2. Si te fijas, he empezado a armar cosas. Ya, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a tirar este al frente a través de un teorema de deducción. Paso 4. Doble negación de beta implica toda esta cosa de acá. Voy a copiar. Esto de aquí es un teorema de deducción aplicado al paso 3. Ya, tenemos esto. Vamos a hacer un truco. Voy a copiarme toda esta cuestión.
Le voy a dar un poco más espacio. Voy a agregar alfa y beta en la premisa. Esto es la aplicación de una monotonía. Paso 5, hemos aplicado una monotonía 2 veces, por 2 al paso 4. Y aquí es cuando empiezas a ver por qué partí con esto. Porque en el paso 6 yo puedo hacer lo siguiente. A partir de alfa y beta, infiero beta. ¿Qué es esto? Presunción. Paso 7, a partir de alfa y beta, infiero doble negación de beta. ¿Qué es esta cosa? Doble negación al paso 6. Paso 8, de alfa y beta, infiero a través de un modus ponens con 7 y 5. Doble negación de alfa implica la negación de alfa o negación de beta. Esto de aquí es un modus ponens entre 7 y 5. Y aquí es cuando se ve ya lo que tenía planeado, ¿no es cierto? Paso 9, a partir de alfa y beta, puedo inferir alfa, presunción, ¿no es cierto? Paso 10, a partir de alfa y beta, infiero doble negación de alfa. Esto es doble negación al paso 9. Estas reglas yo las puedo combinar en una sola y escribirlo todos en una línea, ¿cierto? Cuando ya se entiende la idea. Puedo decir presunción doble negación e inferir directamente eso, pero si lo escribo así no se va a entender bien. Si ya lo entiende puede aplicar 2 o más pasos a la vez, pero también es más riesgoso en el sentido de que cuesta más de revisar. Lo importante es que esto sea fácil de revisar. Paso 11, de alfa y beta, ahora puedo inferir negación de alfa o negación de beta, ¿cierto? Esto de aquí es un modus ponens entre los pasos 10 y 8. Finalmente, paso 12, de alfa y beta, tengo alfa y beta. ¿Qué es esto? La definición de la conjunción, aplicada al paso 11. Y ahí está la demostración. Esta demostración es un poco difícil a primera vista, pero una vez hecha, para entenderla basta conseguir los pasos de regreso, ¿no es cierto? Para decir la definición del i aplicada al paso 11, es esto, entonces por eso llega acá. Modus ponens de los pasos 10 y 8, para los pasos 10 y el paso 8, ¿cierto? Y entiende por qué esta expresión es de esa manera. Doble negación, paso 9, y así, puedes subir hasta acá. Esto de acá, como ya hemos dicho, lo probamos por acá arriba. Esto es la o eliminación, hasta aquí, es esto. Entonces hemos ahorrado 4 líneas utilizando esta línea de acá, ¿cierto? Esa propiedad. Y así. Ya, veamos ahora la eliminación de la conjunción. Esta es la introducción de la conjunción. Vamos a ver la eliminación y eliminación. ¿Qué decía la eliminación de la conjunción? Decía lo siguiente. Si tengo alfa y beta, a partir de esto puedo inferir alfa. Veamos cómo sale la demostración. Paso 1. Vamos a partir con alfa y beta. A partir de esto vamos a inferir alfa y beta. Esto es presunción. Ahora en el paso 2 vamos a utilizar algo que ya probamos. Negación de alfa. A partir de esto se infiere negación de alfa o negación de beta. ¿Qué es esta cosa? Es la introducción de lo o introducción. Esta propiedad ya la demostramos. Vamos a aplicarle un teorema de deducción. Paso 3. Me queda que de la negación de alfa implica la negación de alfa o la negación de beta. Así que teorema de deducción, paso 2. Ahora, paso 4, podemos hacer lo siguiente. Le aplicamos un contrapositivo a esta cosa. Negación de alfa o negación de beta implica alfa. Contrapositivo de la implicancia al paso 3. Ya, paso 5. Esto de acá es exactamente lo mismo que esto. Es la conjunción. Entonces aquí es cuando ya se ve por qué partí con esto. Fíjese en lo siguiente. Esto es alfa y beta. Implica alfa. Esto es debido a la definición de la conjunción aplicada al paso 4. Ahora, paso 6, vamos a agregar esta premisa a esta cosa de acá. Hemos aplicado una monotonía. Monotonía al paso 5. Y en el paso 7 aplicamos un modus ponens entre el 1 y el 6. O sea, tenemos que de alfa y beta se infiere alfa. Esto es modus ponens 1, 6. Y ahí está demostrado. Estas son las reglas de eliminación y de introducción de conjunciones y disyunciones. Ahora, como ejercicio, siempre es bueno intentar hacer estas mismas demostraciones, pero de una manera diferente. Y encuentra un camino más rápido, mejor. Ahora, si te fijas, varios de estos pasos se pueden fusionar. Por ejemplo esto de acá. Los voy a marcar. Este con este. También puedes escribir. Puedes olvidarte de este paso y escribir directamente este. Es decir, o introducción, teorema de deducción. Le quitas el 2, ¿no es cierto? Pero bueno. Yo prefiero escribirlos por separado
porque así es más fácil de revisar. Queda más largo, pero es mejor gastar lápiz a cometer errores. Ya, revisemos ahora lo que son las técnicas del tercero excluido y de tautología. Bueno, en realidad son lo mismo, tercero excluido y tautología. Tercero excluido. El tercero excluido nos dice lo siguiente: alfa o no alfa, ¿cierto? Eso es tercero excluido. Vamos a ver cómo se demuestra. Como decía recién, tercero excluido es ocurre alfa o la negación de alfa. Eso es un teorema, es decir, una afirmación es verdadera o es falsa. Eso desde la perspectiva semántica, cuando hablamos de valores de verdad. Pero en términos deductivos, eso es un teorema. ¿Cómo lo demostramos? Paso 1, a partir de alfa se infiere alfa. Esto es presunción. Paso 2, alfa implica alfa. Teorema de deducción, paso 1. Este es un teorema que demostramos hace un montón de tiempo atrás. Paso 3, negación de alfa o alfa. ¿Qué es esto? Es la definición de la implicancia. Nosotros sabemos que alfa implica beta. Es una forma de decir no alfa o beta. O también se llama definición de la disyunción. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Implica def o def. Son lo mismo. Por esto se aplica para ambos lados. También se suele escribir esto. Alfa o beta. No alfa implica beta. Son dos formas de escribir exactamente lo mismo. Entonces, el principio del tercero excluido está incrustado en la lógica que nosotros hemos diseñado y emerge de forma natural de ella. Veamos el principio de no contradicción. No contradicción. ¿Qué es la no contradicción? Es esto: negación de alfa y no alfa. Alfa y no alfa negado es una tautología. Bueno, o un teorema en términos deductivos. Esto es un teorema. Ahora, ¿por qué digo muchas veces la palabra tautología? Porque la palabra tautología, si bien es cierto, está asociada a la semántica, es decir, valores de verdad, es más fácil llevarla al caso contrario, que es el de contradicción. Una contradicción es la negación de una tautología. Una tautología es una afirmación que siempre es verdadera. En este caso, una contradicción es la negación de un teorema. O sea, esto es un teorema, la negación de esto, que sería toda la negación de alfa y no alfa, que es equivalente, ¿no es cierto?, a alfa y no alfa. Esto de acá es una contradicción, porque es la negación de un teorema. Esta cosa es muy fácil de demostrar, y la razón es sencilla. Lo que ocurre es que si uno escribe A y B, nosotros sabemos que por definición esta cosa es la negación de no A o no B. Entonces, si tú vas y le colocas una negación acá, te aparece una negación acá. Pero esto, por doble negación, es lo mismo que no A o no B. Ahora, si tú dices que A es lo mismo que negación de alfa y B es lo mismo que negación de beta, o sea, hace ese reemplazo, entonces acá va a obtener negación de no alfa. Aquí voy a poner alfa. No alfa, alfa. Esto va a ser equivalente a doble negación de alfa o no alfa. Pero esto por doble negación, esta cosa de acá es alfa o no alfa. Y esta cosa que diablos es tercero excluido. Entonces el principio de contradicción es exactamente lo mismo que el tercero excluido. La no contradicción, el principio de no contradicción, es, por decirlo así, el reverso tenebroso del tercero excluido. Son exactamente lo mismo, pero escritos de manera distinta, por decirlo así. Todo se obtiene a partir de las definiciones que hemos dado. Ya, revisemos ahora otra propiedad. Revisemos ahora la regla de contradicción. ¿Qué es la regla de contradicción? Esta tiene dos presentaciones. Y la premisa es alfa y no alfa. A partir de esto tú puedes inferir un beta cualquiera, lo que quieras. Otra forma de escribir lo mismo es la siguiente: a partir de alfa y la negación de alfa, ese es un beta, o alfa, infiere un beta, el que tú quieras. Ese beta es cualquiera, está libre, por decirlo así. Ahora, ¿por qué estas dos cosas significan lo mismo? Muy sencillo, porque a partir de alfa y no alfa, a partir de esto tú infieres alfa y no alfa. Esto es introducción. Así que, y por eliminación, tú puedes obtener cualquiera de estas dos cosas. Así que en realidad es para los dos lados, ¿no es cierto? Es por eso. Pero estas dos cosas en realidad son dos formas de escribir lo mismo. De hecho, tú puedes cambiar estas comas por is y no pasa nada. Nosotros vamos a demostrar esto de acá. Veamos cómo nos sale. Tenemos alfa y la negación de alfa. A partir de esto puedes inferir negación de alfa. Esto es presunción. Paso 2. A partir de toda esta cuestión puedes inferir negación de alfa o beta. ¿Qué diablos he hecho acá? Esto es una O, introducción, aplicado al paso 1. Ya, paso 3. Voy a tomar esto. A partir de esto tengo negación de alfa implica beta.
Nada que ver, no es negación, es alfa nada más, por la definición de la implicancia. Alfa implica beta, esto es, implica definición al paso 2. Y aquí es cuando ya se ve el truco, porque a partir de esto y la negación de alfa, se infiere alfa. Esto es presunción. Finalmente, en el paso 5, a partir de alfa y la negación de alfa, se infiere beta. Modus ponens 3-4, o 4-3 en realidad. Y ahí está demostrado. Esto es lo que también se llama principio de explosión. Esto es, a través de premisas contradictorias, se infiere cualquier cosa. Se le llama explosión porque puedes inferir todas las expresiones, independiente de si son verdaderas o falsas, por decirlo así. Puedes inferir cualquier cosa. Todas las expresiones posibles a escribir. Ya, revisemos ahora la eliminación de 3 términos. Esta es más difícil, y así que hay que revisarla con harto más cuidado. Voy a hacer espacio aquí. Ahí está. La eliminación de 3 términos es una suerte de evolución del modus ponens. Repasemos un poco el modus ponens. El modus ponens es esto. A partir de alfa, y alfa implica beta, a partir de esto se infiere beta. El modus ponens también se puede escribir de una manera distinta, una presentación diferente. Se puede escribir así. Y a partir de alfa infiere beta, y además alfa es un teorema, entonces beta es un teorema. ¿Sí? Esto también es modus ponens. Ahora, ¿por qué estas dos cosas son lo mismo? Muy sencillo. Si le aplicas teorema de deducción a esto, obtienes alfa implica beta. Y lo que te está diciendo acá es que tienes que alfa implica beta y alfa. Entonces, paso 1, paso 2, beta. Eso, ya. Esto es modus ponens, ¿cierto? Modus ponens. Aquí MP12 por decirlo así. ¿Cómo es la eliminación de la disyunción con 3 términos? Vamos a llamarle eliminación 3. Esta cosa tiene la siguiente estructura. A partir de alfa infiero gamma y a partir de beta también infiero gamma y alfa o beta es un teorema, necesito espacio acá. Todo esto implica que gamma es un teorema. Si te fijas, se parece un poco a esto de acá, solamente que es más pequeño. Aquí me está diciendo el alfa es un teorema, o sea, el alfa está asegurado acá. Por lo tanto, el beta queda asegurado. Aquí el alfa o el beta son teoremas. Es un teorema, ¿cierto? Esto es un teorema. Pero tanto el alfa como el beta están acá. Entonces, el gamma es un teorema. Es un modus ponens más grande, por decirlo así. Vamos a examinar la demostración de esta cosa, porque así como es presentado, no es del todo evidente. Por aquí, demostración. Paso 1. Tenemos que a partir de alfa se infiere gamma. Paso 2. A partir de beta se infiere gamma. Y paso 3. Alfa o beta es un teorema. Todas estas son premisas. Estamos asumiendo que eso ocurre. Entonces, si estas 3 cosas ocurren, tenemos que llegar a que el gamma es por necesidad un teorema. ¿Cómo hacemos eso? Veamos cómo sale el razonamiento. Tenemos paso 3, paso 4. Tenemos que alfa implica gamma es un teorema. Esto es teorema de deducción el paso 1. Paso 4. Lo mismo pero con el paso 2. Beta implica gamma. Esto es teorema de deducción paso 2. Este es paso 5. Paso 6. Vamos a aplicar un contrapositivo a estas cosas. No gamma implica no alfa. No gamma, no beta. Estos son contrapositivos de la implicancia al paso 4. Contrapositivo de la implicancia al paso 6. 5 que paso 5. Ya, voy a poner los paréntesis que corresponden. Taxis. Ya, hecho esto, voy a tirar estos gammas hacia la premisa a través del recíproco del teorema de deducción. Entonces, en el paso 8 tengo que, a partir de la negación de gamma, se infiere la negación de alfa. Paso 9. A partir de la negación de gamma se infiere la negación de beta. Entonces, recíproco del teorema de deducción aplicado a 6. Recíproco teorema de deducción aplicado al paso 7. Ya. Ahora voy a aplicar la introducción de la conjunción. Paso 10. A partir de la negación de gamma se infiere no alfa y no beta. Esto es introducción de la conjunción. Aplicado a los pasos 8 y 9. Si te fijas, a partir de gamma infiero alfa. A partir de gamma infiero beta. Tengo estas dos cosas, puedo tener las dos juntas. Esto es lo que nos dice la introducción de la conjunción. La tenemos por aquí. Aquí está. Si tengo a partir de alfa y beta, ¿cierto? Si tengo alfa y beta en la premisa, puedo inferir alfa y beta. ¿Cierto? Tengo alfa y beta en los pasos anteriores, puedo escribir la conjunción. Eso es lo que he hecho acá. Tengo esto en los pasos anteriores, entonces tengo la conjunción. Ya. Vamos al paso 11. Entonces, voy a aplicar el teorema de deducción. A partir de no gamma, ¿cierto? A partir de esto tengo no gamma implica no alfa y no beta.
Esto es teorema de deducción aplicado al paso 10. Paso 12. Voy a aplicarle un contrapositivo de la implicancia. Veo las paréntesis de la sintaxis. Y hago eso, obtengo negación de no alfa y no beta. Esta cuestión implica gamma. Esto es contrapositivo de la implicancia del paso entonces. Ya, paso 13. ¿Qué hago en el paso 13? Aplico la definición del i. Así que obtengo... Aquí se aplica un poco distinto. Nosotros sabemos que A, B, por definición, esta cuestión es la negación de no A o no B. Esta es la definición que nosotros tenemos. Pero aquí lo tenemos un poco distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Voy a pescar el A y lo voy a reemplazar por negación de alfa. Ah, no, antes de hacer eso, voy a hacer esto. Voy a ponerle paréntesis y le pongo una negación. Eso significa que al otro lado tengo que poner otra negación. Ahora, esto es lo mismo que, ¿cierto?, por doble negación a no alfa o no b. Y ahora sí, A lo reemplazo por negación de alfa y B lo reemplazo por negación de beta. Si hago eso, voy a obtener negación de no alfa y no beta. Esto va a ser equivalente a doble negación de alfa o doble negación de beta. Aquí faltan los paréntesis de la sintaxis. Ahora, esta cosa por doble negación es lo mismo que alfa o beta. Fíjate lo que aparece acá. Negación de alfa y negación de beta. Lo que está aquí. Esto es probado equivalente a alfa o beta, ¿cierto? Entonces aquí tengo alfa o beta implica gamma. Falta aquí los paréntesis de la sintaxis. ¿Por qué es esto? Por la definición de la i. Por i definición sobre el paso 12. Ya, paso 14. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjese en lo que está más arriba. Alfa o beta es una de las premisas. Beta. Entonces podemos aplicar un modus ponens entre los pasos 3 y 13 y obtenemos gamma. Esto es modus ponens entre 3 y 13. ¿Qué significa esto? Si se cumplen estas premisas, ocurre esto, esto y esto, entonces ocurre esto. O sea, gamma es un teorema. ¿Cierto? Si ocurren estos, entonces ocurre esto de abajo. ¿Qué es lo que está expresado acá? Ocurre esto, está aquí el primero, ese que es el segundo y este que es el tercero, entonces ocurre el último, este que está acá. Y ahí está demostrada la propiedad, la eliminación de la disyunción a través de tres términos. Ya, listo. La demostración es un poco difícil porque no se ve claro lo que se está haciendo a primera vista, pero lo que uno siempre tiene que hacer es tratar de armar el objetivo. Ya, veamos la prueba por casos. Se llama prueba por casos. Esta es otra técnica. Esta letra no se entiende. Prueba por casos. Esta es otra técnica muy utilizada en lógica clásica. La prueba por casos nos dice lo siguiente. Si a partir de una expresión alfa se infiere beta y a partir de la negación de alfa también se infiere beta, entonces beta es un teorema. Esto es prueba por casos. O sea, beta ocurre tanto si ocurre alfa como cuando no ocurre. Entonces ocurre siempre. Pero es importante que estas dos cosas sean mutuamente excluyentes. Ya, veamos la demostración. La demostración es así. Supongamos que ocurre esto, ¿cierto? Y ocurre la negación de alfa. A partir de esto también se dice beta. Estas son premisas. Ya, entonces, en el paso 3, nosotros podemos decir, bueno, alfa o no alfa es tautología. Lo demostramos antes. Paso 4, beta. ¿Qué es esto? O eliminación 3. 1, 2. La eliminación de tres términos que demostramos anteriormente. Esto de acá. Reemplaza el alfa y el beta por alfa. Bueno, reemplaza el beta por no alfa. Ya está listo. Ese es el truco. Esa es la prueba por casos. La técnica que demostramos recién hace que demostrar esto sea un regalo. Es muy sencillo. Ya. Solo nos falta la reducción al absurdo. Reducción al absurdo. ¿Qué dice reducción al absurdo? Dice, y a partir de alfa demuestras beta y a partir de alfa demuestras la negación de beta, entonces la negación de alfa es un teorema. ¿Cómo se demuestra esta cosa? ¿O qué quiere decir? ¿Por qué se le llama reducción al absurdo? Porque a partir de alfa estoy concluyendo beta y no beta. Esto también se puede presentar así. A partir de alfa se infiere beta y no beta. Esto implica negación de alfa es un teorema. Si tengo estas dos cosas como premisa, a través de introducción de la conjunción, tengo esto. Así que son equivalentes. Y si tengo esto, a través de eliminación de la conjunción puedo obtener esas dos cosas. Sencillísimo. Nosotros vamos a demostrar esto de acá. Lo de abajo es lo mismo, así que ya he hecho para ambos casos. Vamos a ver cómo sale la demostración. La demostración de reducción al absurdo. Paso 1. Tenemos un conjunto de premisas alfa. A partir de esto vamos a inferir
beta. Paso 2, a partir de al mismo alfa vamos a inferir la negación de beta. Estos son premisas. Estamos asumiendo que estas dos cosas ocurren. Y vamos a ver qué pasa cuando asumimos que esas dos cosas ocurren. Paso 3. Vamos a aplicar un teorema de deducción. Tenemos que a partir de alfa inferimos beta. Entonces, teorema de deducción, paso 1. Paso 4. Vamos a aplicar el teorema de deducción a este mismo también. A partir de alfa inferimos negación de beta. Teorema de deducción, paso 2. Ahora le vamos a aplicar contrapositivo a la implicancia a estos dos pasos. O sea, en el 5 y en el 6 tenemos negación de beta implica negación de alfa. Esto es contrapositivo de la implicancia al paso 3. Y en el paso 6 tenemos a partir de beta se deduce negación de alfa. Esto es contrapositivo de la implicancia al paso 4. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Paso 7. Le vamos a aplicar recíproco al teorema de deducción. Tenemos a partir de la negación de beta se infiere negación de alfa. Recíproco del teorema de deducción, paso 5. Y en el paso 8 le vamos a aplicar el recíproco del teorema de deducción al paso 6. A partir de eso tengo, a partir de beta, deduzco negación de alfa. Recíproco del teorema de deducción al paso 6. ¿Y esto qué significa? Paso 9. Digo que la negación de alfa es un teorema. Esto es por casos aplicado a 7 y 8. La regla que demostré antes. Prueba por casos. Si a partir de alfa infiero beta y a partir de negación de alfa infiero beta, entonces beta es teorema. Bueno, que es lo que tengo acá. A partir de negación de beta infiero negación de alfa. A partir de beta infiero también negación de alfa. Por lo tanto, negación de alfa es un teorema por casos 7 y 8. Y ahí está demostrado. Entonces, aquí observo que, bueno, se cumple esto. Por lo tanto, se va a cumplir esto de acá. Es la implicancia que tengo acá. Si cumplen estos dos, entonces se cumple ese. Ahora, como aplicaba antes, esto es lo que se utiliza en matemática para hacer muchas demostraciones. Como expliqué antes como ejemplo, probar que raíz de 2 es racional. ¿Cómo se hace eso? Uno dice, supongamos que raíz de 2 no es racional, ¿cierto? Si raíz de 2 no es racional, ¿qué implica esta cuestión? Que raíz de 2 se puede escribir como P partido por Q con P en los enteros. Y esta fracción la hacemos irreducible. ¿Qué significa que sea irreducible? Que está simplificada, no hay factor común, no hay factores comunes. O sea, estos bichos no se pueden simplificar. Si esta cosa es irreducible, bueno, yo la puedo elevar al cuadrado. Yo tengo que 2 es lo mismo que P cuadrado partido por Q cuadrado. Pero estas cosas, al elevar al cuadrado, sigue siendo irreducible. Pero a pesar de que es irreducible, las he simplificado y me da 2. O sea, esto es reducible y irreducible. Es reducible porque me da 2, pero es irreducible porque esto es irreducible. Esto que tenemos acá es una especie de P y no P. Es algo como lo que aparece acá. Bueno, un beta y no beta. ¿Quién es alfa? En este razonamiento. Aquí supongamos que raíz de 2 es racional. Lo escribí mal. Supongamos que raíz de 2 es racional. Y es racional se puede escribir como fracciones, ¿no es cierto? Entonces, este de acá es el alfa. Ese alfa, la premisa. Pongamos que es racional. A partir de esto se infiere un beta y no beta. Ese beta y no beta está aquí. Que puse aquí como P. Reducible e irreducible. He llegado a la contradicción. Por lo tanto, la negación de alfa. ¿Y quién es la negación de alfa? Es la negación de esto. O sea, es la negación de que raíz de 2 es racional. Por lo tanto, es irracional. Tanto raíz de 2 es irracional. Son cosas que aparecen de manera muy habitual en la matemática. Haremos esto hasta aquí por ahora. Adiós.